Hoy vamos a ver una receta súper fácil, de esas que cuando la veas diréis, pero ¿por qué he estado yo gastando dinero en comprar natillas cuando son tan sencillísimas de hacer? ¿Veis los pocos ingredientes que necesita la receta básica? Azúcar, leche, harina de maíz y huevos enteros. Aquí no se desperdicia nada. Además os voy a enseñar cómo podéis saborizarlas con café, con chocolate, con vainilla, con lo que queráis. Veréis que podéis hacerla a vuestro gusto y también experimentar. Es muy rápida, así que de verdad que si parpadeáis os la perdéis. Vamos con la receta de hoy. Para empezar, del litro de leche vamos a separar un vaso y este lo vamos a juntar con los huevos enteros, 4 huevos y 50 gramos de maicena, de harina de maíz. Y de mientras, el litro de leche lo vamos a poner a calentar. ¿Vale? No os preocupéis ahora por apuntar las cantidades, aunque las vaya diciendo, porque durante la cocción, que van a ser muy pocos minutos, os pondré un listado con todos los ingredientes y sus cantidades para que podáis parar y apuntar o hacer captura de pantalla como os venga mejor. Ahora, como he dicho, mientras calentamos la leche y el azúcar. Yo no lo he hecho a la vez para que no se me pasara y estuviese muy pendiente del vídeo. Pero vamos a por la leche. Pues ponemos a calentar el resto de leche que queda. Junto con el azúcar. Ahora sería el momento de si queremos saborizar esta leche. Le podemos añadir chocolate, le podemos añadir café instantáneo. Yo le voy a añadir un poco de vainilla porque me gusta mucho el sabor de la vainilla, pero si queréis añadirle una ramita de canela, por ejemplo, le da un sabor riquísimo. Yo en este caso no lo echaré, pero luego me gusta echarle la canela en polvo a la hora de servir. ¿Vale? También podéis echarle ralladura de limón si os gusta. Ya veis que hay muchísimas opciones. Pero recordad que si le echáis, por ejemplo, el cacao en polvo que ya tiene azúcar, pues quitarle un poquito de la cantidad del azúcar que le hemos echado. Lo calentamos justo hasta que empiece a salir un poco de vapor sin que llegue a hervir. Como vemos, ya está empezando a humear, pero todavía no hierve. Pues justo en este momento le añadimos la mezcla de la leche con los huevos y la maicena. Recordad que todos estos ingredientes son sin gluten, así que tiene una fácil digestión y además que cualquiera que pueda ser celíaco puede tomar este tipo de postres caseros y riquísimos. Ahora vamos a esperar a que quiera empezar a hervir otra vez, a que quiera romper a hervir y justo lo paramos. No dejamos que hierva fuerte ni nada. Justo cuando empecemos que empiece a burbujear, lo paramos. Mientras podemos ir preparando los envases donde los vamos a poner. Yo le voy a añadir una galleta encima que me encanta, así que me aseguro de que en los envases quepa mi galletita. Ya sabéis, algo más de 1 litro, sobrará ahora como 1,25 litros por ahí, con los huevos y la leche, así que a preparar envases. Vamos a ir removiendo para que no se nos pegue, porque esto va a estar en muy pocos minutos, literalmente, en 3 o 4 minutos de estar esto calentándose, ya veréis que quiere intentar hervir otra vez y que habremos estado en total 5 o 6 minutos
Entre que burbujeó la primera vez, le echamos la mezcla y hacemos que se vuelva a calentar y listo. Y ya tendremos las natillas, ya las retiraremos del fuego. Esto no puede ser más sencillo, ¿eh? Veréis que las proporciones que estamos usando son para huevos enteros, ¿vale? Si queréis utilizar solo las yemas, las proporciones son totalmente distintas, ¿vale? Porque las yemas tienen muchísima agua y tienen poco sabor, por lo que se le añade más azúcar y más maicena para compensar eso. Pero si vosotros decidís hacerlas solo de yemas, pensad que la receta va a ser totalmente distinta, ¿vale? Está justo rompiendo a hervir y lo vamos a parar ya. En mi caso, como este fuego es de inducción, no se mantiene caliente, por eso lo estoy dejando en el mismo sitio. Pero si tenéis una vitrocerámica que se mantiene la placa caliente, retirarlo porque si no se os va a pasar. Pues esto ya son las natillas. Esto ya son las natillas. ¿Habéis visto qué fácil? Es que no puede ser más fácil. Y ahora vamos a coger un cazo, un cucharón y a rellenar nuestros envases, a poner nuestra galleta encima y a dejar que se enfríen. ¿A que habéis alucinado de lo fáciles y rápidas que son? Yo la primera vez que las hice también estuve años hasta que conseguí animarme a hacerlas y luego pensé, pero ¿por qué no me he animado antes? Si es que no puede ser más sencillo ni más rápido. Si te acercas a la tienda, las compras y pagas, tardas más que si las haces de esta manera. Animaros a hacerlo, ponedmelo en los comentarios si os habéis animado a saborizarlo de alguna manera, qué le habéis añadido, ¿vale? Y cómo os gustan. Pero ya veréis que es muy sencillo y que va a encantar a toda la familia. Animaros a hacerlo. Un saludo y hasta el próximo. Voy a enseñaros la textura que queda cuando ya están frías. Las natillas las hice ayer. O sea, poner la galleta encima con la natilla caliente se ha reblandecido. Pero fijaros la textura que queda a las natillas, ¿vale? Es una textura compacta, ¿vale? Entonces, si os gustan las natillas más líquidas, echarle menos maicena, ¿vale? Porque esta es la textura que queda con esta cantidad de maicena. Espesita, pero no como un flan. No se puede cortar y queda cortado como un flan, sino como unas natillas, pero espesas. Decidme en los comentarios cómo os habéis animado a hacerlo.